Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy ustedes verán junto a la diputada por Antofagasta, Paulina Núñez Urrutia, jovencita, 33 años, ¿verdad? Fíjense que ella es antofagastina de tomo y lomo. Allí nació, es la mayor de 3 hermanos, la más regalona, ¿o no? Sí. Con firmeza. Con firmeza. Descaradamente. Del papá voló. No. Ya. Bueno, estudió en el Instituto Santa María de Antofagasta, es abogada de la Universidad Católica del Norte. Siguió en Antofagasta. Sí. Fue nombrada Seremi en el año 2010, Seremi de Gobierno. La más joven tenía 28 años. 26. En el gobierno. Mire, 26 tengo 32. años. En el gobierno de Sebastián Piñera. Es que todavía le queda un mes de 32. Sí. Está a punto de los 33 y no lo quiere decir. Bueno, es militante de Renovación Nacional desde que tenía 21 años, entiendo. Sí. Muy jovencita ya entró a la política. En las elecciones parlamentarias del 2013 fue la segunda mayoría. La primera fue Marcela Hernando con el 26% de los votos. Después, Paulina Núñez con el 20%. La invito a conversar de descentralización. Nos están viendo en el norte, centro y sur de Chile y seguramente asombrados por esta discusión de la que hemos sido testigos en el Parlamento, ¿no? Los senadores y los diputados enfrascados discutiendo el presupuesto de las líneas del metro, 3 y 6, que son mucha plata. Difícil de entender y dimensionar, 311.000 millones de pesos. Los diputados trataron de bajar esa cifra a la mitad, porque la gente pensará, ¿por qué tanto dinero para Santiago una vez más? Y los caminos del norte y sur del país siguen siendo precarios en muchos lugares. ¿Cuáles fueron los argumentos de los parlamentarios regionalistas? Los argumentos de los parlamentarios regionalistas fueron que no podíamos pasarle la cuenta a las personas que tenían menos recursos en Santiago para poder beneficiar a las regiones de nuestro país. Y por lo tanto yo creo que de ellos el discurso regionalista quedó solamente en eso, en palabras, y no se tradujo en la voluntad que uno tiene para poder representar a nuestros ciudadanos, a nuestras regiones, a nuestras ciudades en el Parlamento, que es el voto. Discursos muy pomposos, discursos diciendo toda la vida he luchado por las regiones. Creo que es importante entender que necesitamos más recursos, pero que no puede ser en esta pasada recortando recursos en el metro, en fin. Y en definitiva, votando a favor de que estos recursos se quedaran en Santiago y no que se fueran a regiones. Y por lo tanto, nosotros no solamente hemos rechazado fuertemente con aquellos que se hacen llamar regionalistas y que de regionalista no tienen nada porque hay que traducirlo en cuestiones concretas y no llenándose la boca de palabras bonitas o acordándose para las elecciones, ¿verdad? Sino que también haciendo una pasada de aquellos que, por ejemplo, están incluso en la bancada regionalista y que ellos mismos decían, nosotros somos regionalistas pero responsables y por lo tanto no somos ni populistas, ni oportunistas, ni queremos ocupar de esta indicación una batalla para incluso pasarle un gallito al gobierno y doblarle la mano. Nunca estuvimos en eso, al contrario, el senador Waldo Procuriza, que fue quien presentó esta indicación en el Senado, primero tuvo apoyo de parlamentarios en forma transversal. El senador Alejandro Guillé, que es de la nueva mayoría, el senador Pedro Araya, que es de la nueva mayoría, y por supuesto algunos, ¿cierto?, también de Chile Vamos. Pero lo más importante de todo esto, que no solo se fue esta indicación firmada por estos 5 senadores transversalmente, sino que también hubo 11 senadores que ya en la sala votaron a favor de esta indicación y que lo único que buscaba era sacar recursos del metro para que se entregaran nuevamente a la Subdere, porque recordemos que a través de la discusión del presupuesto se recortaron a la mitad los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que no es ni más ni menos que la cartera que le entrega fondos a los gobiernos regionales a través del FNDR. Es la billetera de las regiones. Es la billetera de las regiones, entonces nadie puede entender, primero, con el abandono que hemos tenido en las regiones siempre, con la mala calidad de vida que hay en regiones en donde son aquellas que aportan el mayor porcentaje al erario nacional, como es la región de Antofagasta, Atacama, Tarapacá, por el cobre obviamente, que allá no tengamos, por ejemplo, hospitales, que todavía no tengamos doble vía en las carreteras entre ciudades principales de la región, Calama, Antofagasta. Yo no estoy hablando de la conectividad hacia Ollagüe, hacia San Pedro de Atacama, sino que en las ciudades principales. Y que tampoco tengamos hoy día mayores recursos para invertir en aquellos proyectos que los municipios presenten a los gobiernos regionales. Entonces, frente a una disminución a la mitad de la Subdere, ¿qué pensamos nosotros? ¿Y qué fue lo que salió del Senado? Saquémosle porcentajes al metro, que estamos hablando no un par de pesos más, estamos hablando de 311.000 millones de pesos para que se vayan directamente a la Subdere. Pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno se desesperó, porque además como no han sido responsables y eficientes en el gasto de esos recursos y siempre terminan recortándolo a las regiones, dijeron hagamos nuestro lobby en la Cámara de Diputados y es por eso que nuestra mayor molestia es por los parlamentarios que son de regiones, que no fueron capaces de ponerse su chaqueta regional y se pusieron la chaqueta del gobierno de turno.
¿Sabe lo que pasa? Que cuando uno escucha al ministro de Hacienda decir que por cada peso que se destina a Santiago hay 2,5 que van a regiones, la pregunta obvia que se hace la gente que nos está viendo hasta ahora es ¿y dónde está esa plata? Si no tenemos la suficiente cantidad de consultorios, no tenemos un hospital decente, dirán en muchos casos, no tenemos carretera, y así, suma y sigue. Le hago la pregunta a usted directamente, diputada, ¿dónde está esa plata entonces? Esa plata sigue en Hacienda. Por ejemplo, a la región de Antofagasta se le deben 14.000 millones de pesos por concepto de venta de bienes fiscales. Para nosotros el Ministerio de Bienes Nacionales es vital. Administra el 70% de todo el territorio de nuestra región y por lo tanto cada vez que se venda nuestros territorios con leyes, digamos, que tienen la mirada regional, como fue en su minuto la patente minera o como esta misma, ¿cierto?, que un porcentaje de la venta de los terrenos fiscales se vayan directamente a las regiones. ¿Qué ocurre? Que al ser un país unitario, toda la recaudación la hace el Ministerio de Hacienda. Y por lo tanto, todo lo que se recauda por venta de, por ejemplo, terrenos fiscales se va a Hacienda y Hacienda tiene que redistribuirlos a las regiones. Eso no pasa. La historia llega hasta la recaudación de Hacienda y Hacienda le sigue debiendo plata a las regiones. Y en el caso de Antofagasta, esa es la cifra lamentable, pero cuando el ministro habla de los números totales, habla como si esos 14 millones estuvieran invertidos en obras en la región. Pero no están en Hacienda. Y están pendientes, están dormidos. Hubo una cuestión súper concreta. El FNDR, a través de una votación que hubo del Consejo Regional, aprobaron recursos para hacer un estudio a pequeños, a niñitos de jardines infantiles que estaban aledaños del puerto por una cuestión de contaminación que está ocurriendo en nuestra ciudad, y esos estudios fueron comprometidos por el Ministerio de Salud, pero con plata regional. Perfecto, lo aprueba el CORE. Y el Ministerio de Hacienda todavía no le da el visto bueno a través de la IPRES para que esas platas lleguen a la región y puedan realizarse estos estudios. O sea, burocracia. Pura burocracia. Además, y al final del día esas platas terminan en Santiago. Pero quiero preguntarle algo que me parece de suma relevancia. Cuando se aprueban dineros extra para el Transantiago, se ha hablado de la ley espejo. Es decir, por cada dinero que va al Transantiago, otro peso, por cada peso para Santiago, va uno para las regiones. Para todas las regiones. Y la pregunta es, ¿por qué los diputados y senadores estuvieron dispuestos a apoyar esa ley si sabemos que en Santiago viven 6 millones de personas y en el resto de Chile hay 11 millones más? Y sin embargo, un peso para acá y un peso para allá. Y un peso para allá para repartirlo en el resto de las 14. O sea, ni siquiera un peso por cada una de las regiones fuera de la metropolitana. Esa normativa tan injusta? Injusta, pero llegó un minuto en que primero no había nada. O sea, todas las platas... ¿Cuándo nace esa ley? Cuando los parlamentarios que están en ese minuto se dieron cuenta que se están inyectando recursos millonarios, además en una bolsa de gato, porque cuando tú tenías un servicio público que ni siquiera estaba funcionando bien, como era el transporte, ¿cierto?, para la capital, para Santiago, pensaban que la gran solución era seguir inyectando los recursos y no hubo un resultado. Era un saco sin fondo. Entonces llegó un minuto en donde los propios parlamentarios de regiones dijeron, bueno, si le vamos a inyectar esto, también nosotros necesitamos un transporte público decente en las regiones, que no responde ni siquiera a metro. O sea, a lo más la quinta región, ¿cierto?, con un metro, un tranvía, algo así, pero las demás estamos hablando de las micros antiguas que muchas compraron. Lo que sobra de Santiago se fue a la región. Tal cual. Y hoy día estamos peleando por qué, Scarlett, estamos peleando para que también el metro, o respecto a los recursos del metro, tengamos una ley espejo. Porque sabemos que ya no le vamos a sacar cada un peso al Transantiago, 2 pesos a las regiones. No, yo creo que esa ley va a quedar ahí. Pero como lo que necesitamos son mayores recursos, cada un peso que se le inyecte al metro, que convengamos si es un servicio que funciona, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de hecho de una ampliación de él, se vaya también un peso a las regiones y netamente a transporte público. Bueno, vamos a seguir conversando con la diputada Paulina Núñez, vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato con más preguntas. ¿Qué pasa con la salud en la región de Antofagasta? Hospitales, consultorios, en fin, de eso y más. Conversamos al regreso. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pillen utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés.